Buenas noches. Quisiera invocar a San José antes de comenzar esta charlita sencilla sobre este santo tan grande en la Iglesia. Y al rezar con ustedes me siguen en estos dos primeros párrafos del mes de San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh amabilísimo Patriarca, Señor San José, desde el abismo de mi pequeñez, dolor y ansiedad, os contemplo con emoción y alegría de mi alma en vuestro solio del cielo, como gloria y gozo de los bienaventurados, pero también como Padre de los huérfanos en la tierra, consolador de los tristes, amparador de los desvalidos, gozo y amor de tus devotos ante el trono de Dios, de tu Jesús y de tu santa esposa. Luego la oración sigue, dejamos los párrafos para rezarlos cada uno en este mes de San José o en otro momento, y comenzamos esta reflexión. Esta tarde estuve en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced y casualmente, o providencialmente, conocí la imagen de San José que se venera en esa iglesia, que es mencionada en el libro Aquel Francisco que escribieron Javier Cámara y Sebastián Pfaffen, porque según ellos averiguaron, nosotros probablemente no lo sabíamos, el padre Jorge iba a esa iglesia muchas mañanas a rezarle a esa imagen de San José. Hay otras, tenemos acá una hermosa, en la casa también hay otra que él visitaba, que está en el piso superior, pero esta imagen de la iglesia de la Merced me llamó la atención por algunas cosas que me señaló también el padre Pablo Ordóñez. La imagen de San José está sosteniendo al niño. Los ojos de San José miran hacia el suelo, hacia abajo. Los ojos del niño miran un poco más arriba, hacia lo alto. Y bueno, toda la imagen evidentemente evocaba a Francisco cosas que él descubrió y que, si bien no las dice en la carta que escribe, habla, esto que dicen en el libro habla de su experiencia, de la experiencia del Papa acerca de San José, y de la cual él quiere expresar en esta carta cosas que están escritas ahí. Vamos a hablar de San José, de lo que hemos querido llamar la espiritualidad de San José y el sentido que tiene este año de San José que el Papa quiso poner en marcha. San José es uno de los protagonistas más silenciosos del Evangelio, una espiritualidad que surge de la contemplación de su vida, no de sus palabras, porque no las hay, y según lo ha venido reflexionando la Iglesia a lo largo de los siglos, sin pretensiones de abarcar otros caminos de espiritualidad. Nosotros, acá en esta comunidad, deseamos, a la luz de lo que vivió San José junto al niño y a su madre, destacar con toda la Iglesia qué enseñanza nos deja este hombre tan sencillo que necesitó muchas veces descubrir la voluntad de Dios y elegirla para su propia vida. En la circunstancia singularísima de haber sido elegido para cuidar del niño y de su madre durante muchos años, hasta el tiempo de su muerte, no sabemos cuándo fue. José eligió muchas cosas difíciles en su vida. Eligió ser padre de un niño que no era suyo,
Eligió ser esposo de una mujer que misteriosamente esperaba un hijo que no era suyo. Eligió caminos escabrosos y ciudades distintas para vivir cuando había que ponerlos a salvo. Otros personajes del Evangelio nos han ofrecido caminos de espiritualidad. Tenemos muchos, la misma Santísima Virgen, Juan el Bautista, Juan el Evangelista, San Pedro Apóstol, San Pablo, para reflexionar acerca de lo que pasaba en el corazón de José. Vamos a valernos de las reflexiones que hace el Papa Francisco en su carta con el corazón del Padre, Patris Corde, del cual ustedes tienen en sus manos los primeros párrafos. Así que trabajamos con ese texto, si lo pueden ver bien, si no lo dejan para después, voy a hacer mención a los párrafos de ese texto en la primera parte. Allí, en esa carta, comienza diciendo: con corazón de padre, así como José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Ahí queda expresado el mensaje principal de la carta. Para todos Jesús era el Hijo de José. Y José, que no lo había engendrado, lo amó con corazón de padre. Esa paternidad es la que se quiere subrayar en la persona de José a lo largo de la historia de la Iglesia. Una paternidad asumida. Y un primer paso en la reflexión del Papa Francisco es una especie de breve biografía que se puede escribir acerca de San José valiéndose únicamente de la Escritura. Y dice también el Papa, antes de escribir esa biografía cortita, que hay 2 autores que hablan de estas cosas, que son Mateo y Lucas. Y también va a hacer mención de algún texto más, del Génesis, y no me acuerdo de algún otro también, de San Juan también. Y dice así textualmente en la carta. No leemos los textos podrían llevarnos mucho tiempo, leemos solamente lo que dice. Sabemos que fue un humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley y a través de los 4 sueños que tuvo. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, continúa esta biografía, en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. Sigue la biografía. En el templo, 40 días después del nacimiento, José, junto a la madre, presentó el niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde se decía no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo, cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. Esa es la historia, esa es la biografía que toma textos
del Evangelio. Una historia sabida por nosotros, pero ayuda mucho para una manera distinta de contemplar, que se hace valiéndose de párrafos de dos autores puestos en orden cronológico. Allí hay que resaltar no solo el nombre, el oficio, un pueblo de nacimiento, 4 sueños, el nacimiento de Jesús, los pastores y los magos, lo que decían unos y otros acerca del niño, algunos viajes hacia Belén, hacia Egipto y hacia Nazaret. Eso es, en resumen. Su silencio no lo menciona, pero de hecho no hay nada que haya dicho San José. Y creo que este año dedicado a San José nos viene bien el repaso de esta biografía tan cortita y el animarnos a descubrir lo que subraya de él en el inicio de la carta, que yo les decía al comienzo: con corazón de padre. Así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Esto sería animarnos a meternos en su corazón de padre, descubrir lo que hay adentro y todavía un poco más, meternos en su corazón de esposo de María y lógicamente también ese corazón del cual ha quedado prendado la Iglesia. De hecho, el año de San José, este año de San José, a los 150 años de haberlo proclamado patrono de la Iglesia, o sea, el corazón de ese hombre que es patrono de la Iglesia. En esa carta, en esa misma carta y en ese párrafo siguiente que ustedes tienen en sus manos, lo que hace el Papa es un repaso del magisterio de la Iglesia acerca de San José y también dice la intención de la carta. ¿Qué es lo que hace ahí? Recuerda que después de María, ningún santo ha ocupado tanto espacio en el magisterio de la Iglesia. Recuerda que el Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica, que Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores y que Juan Pablo II lo puso escribió sobre él como custodio del Redentor y que el pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. O sea, son todos los títulos que le fue dando la Iglesia. Y por eso dice, al cumplirse 150 años, él quiere celebrarlo de esta manera, no solo escribiendo una carta, sino proclamando un año de reflexión. Y en ese año de reflexión lo que hace el Papa es poner sus deseos, poner su experiencia, poner todo lo que ha venido cultivando en su corazón. Quisiera, dice, como dice Jesús, dice el Papa, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón. Hemos conocido a Francisco cuando era cura, lo hemos tenido muy cerca en nuestra formación. De hecho, él fue párroco de la parroquia del Patriarca San José, que se creó en el año 1980 y en la cual él fue el primer párroco. El título de la iglesia del Patriarca San José tiene que ver un poco con su devoción. Lo pusieron de párroco y en el recuerdo está de nosotros, los que lo conocimos de cerca, cómo él hablaba de San José a la gente. Me acuerdo que teníamos debajo de San José, que estaba puesto contra la pared, así en su lugarcito, una bolsita verde, y decía: pónganle a San José las intenciones en un papel y déjenselo dentro de la bolsita. Creo que sí es verdad que él nos está ofreciendo, como dice, compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria tan cercana a nuestra condición humana.
O sea, San José formó parte de su vida y también formó parte de su enseñanza desde esos tiempos. Como vemos también acá en Córdoba, muchos años después, visitaba a esa imagen de San José en la Merced. Y él expresa que el deseo de celebrarlo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en las portadas de los diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos más decisivos de nuestra historia. Y lo va a ir nombrando: médicos, enfermeros y enfermeras encargados de reponer productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas. Va mencionando muchas maneras de servicio que pasa desapercibido. Sin embargo, él quiere realzarlo. Después de decir todas estas cosas de quiénes son las personas que lo inspiran, dice así: todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los días, que todos los que están aparentemente ocultos en la segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. O sea, esta es la mirada del Papa Francisco hacia la gente que está en segunda línea, ¿no? Y San José, que ni siquiera es el padre de Jesús, recibe instrucciones, es pasivo, tiene que ir rajar de un lugar al otro, y su misión es no sembrar pánico, la corresponsabilidad en la misión junto con María, pasar desapercibido, presencia oculta diaria, ¿no? Ese es San José, un hombre que pasa desapercibido. A propósito de esto, encontré entre mis apuntes un texto que me gusta utilizarlo para recordar a una persona que está en su camino a la santidad, que es el hermano Figueroa, muerto en Santa Fe en el año 1942, que es de Martín Descalzo, que habla de la hierba que crece de noche. Dice: es cierto, la hierba, como todas las cosas grandes e importantes del mundo, crece de noche, en silencio, sin que nadie la vea crecer, porque la bondad y el bien empalman con el silencio, así como la estupidez va siempre acompañada del brillo y del estrépito. Y al final de ese texto dice este párrafo que me parece bellísimo: mis ojos, cuando están claros, saben, aunque no vean, que en la negrura del mundo hay millones de almas creciendo en la noche, silenciosas y humildes, constructoras y ardientes. No gritan, pero aman. No son ilustres, pero están vivas. No salen en los periódicos, pero ellas sostienen el mundo. Hay en todo lo ancho del planeta millones de flores que nunca verá nadie, que crecerán y morirán sin haber servido para nada, pero que estarán orgullosas por el simple hecho de vivir y de haber sido hermosas. Porque, como dijo hablando de las rosas un poeta, ¿qué importa morir cuando se ha sido y tanto? La exaltación es de aquellas personas que viven, nacen y mueren haciendo el bien, pero que nadie las va a recordar, ¿no?
El caso de San José es precisamente una de esas personas. Lo equipara a esa gente o equipara a esa gente con San José. Pero de todo lo que se puede decir de San José, hay algo que quisiera subrayar en este momento, porque el Papa habla en la carta del Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre en la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. Este último punto me gustaría abordarlo un poquito. Padre en la sombra inspira, según mi entender, un camino de espiritualidad muy singular y que está presente en la intención del Papa, ¿no? En el número 7 de la carta, que ustedes no tienen en sus manos porque no se podía preparar todo, el Papa cita a Dobraczynski, un autor polaco que escribió un libro llamado La sombra del Padre, Jan Dobraczynski, un libro precioso que es una vida novelada de San José. Dobraczynski se anima a mucho y entra a meterse como en una contemplación en el corazón de José. Y la novela nos va llevando hacia los puntos más importantes de lo que son, por ejemplo, sus dudas. ¿Se acuerdan que José, cuando supo que María estaba embarazada, había decidido dejarla en secreto? Y entonces, mientras dormía, tuvo un sueño y sintió una voz. Lo que hace Dobraczynski es meterse ahí dentro de la escena y sobre todo dentro del corazón de José para intentar iluminar lo que vivió este hombre en esa duda. Estaba durmiendo, dice Dobraczynski, no podía seguir echado, se incorporó, alrededor reinaba una noche profunda, el sueño se esfumó y pone en labios de José, por supuesto es novela, ¿qué señal? ¿Qué tiene esta historia conmigo? He decidido marcharme. Había decidido marcharse. No encuentro otra salida. No sería capaz de creer en la realidad. Hay que ser loco para no aceptar la verdad de lo que ven los ojos y oyen los oídos. Y sin embargo, por lo tanto, tengo que marcharme. Tengo que huir. Y escribe ahí la palabra del ángel en el sueño, ¿no? Como que la escucha. No temas, acógela en tu casa. Oyó estas palabras como si alguien las hubiera pronunciado a su lado en voz alta. Se volvió bruscamente, pero nada había cambiado alrededor suyo. La noche seguía siendo plateada y gélida. La claridad de las estrellas era tan viva que podía verlo todo a su alrededor. No había nadie. Estaba solo. La palabra la había escuchado. Y después dice de nuevo, acéptala en tu casa como esposa. No ha sido un hombre quien te la ha arrebatado, ha sido Él, con mayúsculas, quien se inclinó sobre ella. El que ha de nacer será el Salvador por todos esperado. El profeta habló de ella y de Él. Vendrá para enseñar el más grande de los amores. Y dice después que San José, a San José le pregunta el ángel, tú que has renunciado a ella, ¿quieres permanecer a su lado como la sombra del Padre? ¿Lo aceptas? La sombra del Padre, esta expresión la usa el Papa Francisco para hablar de la paternidad de San José, ¿no? Y entonces él
que tenía sus dudas, se preguntó, ¿podré hacerlo? Susurró, la amo tanto, y el ángel le dice otra vez, por lo que cuenta Dobrasinski, acógela en tu casa. Y él hundió la cara en sus manos y le dijo a Dios que aceptaba. Acepto el peso de tu reino, Señor nuestro. O sea, San José vive un drama interior muy grande. Sin embargo, bueno, pasa estas pruebas, las pruebas de sus sueños, y acepta la voluntad de Dios a través de los sueños, como decía el Papa al inicio de la carta. Nosotros también podemos animarnos a meternos en el corazón de José. También podemos intentar entender cuál es el misterio de una vocación así, no para nosotros asumir semejante misión, pero sí otras misiones, ¿no? José es confiable y es silencioso, y nosotros estamos muchas veces haciendo cosas para no ser vistos. No todo lo que hacemos se ve, la levadura no se ve. Tenemos que plantearnos nuestra confiabilidad también. O sea, Dios puede confiar en nosotros, puede confiarnos una misión. San José, por su parte, no sabe qué es lo que va a hacer Jesús, pero si no está Él, ¿qué va a hacer de Jesús? Si nosotros no estamos, no nos involucramos como parte de ese reino, tampoco Jesús va a poder recibir de nosotros esa ayuda. Si no está Él, ¿qué va a hacer de Jesús? Si no está San José, ¿qué va a hacer de Jesús? Si no estoy yo, algo va a pasar, algo no va a suceder, alguna cosa no va a poder crecer. Por otra parte, el sí de José sostiene el sí de María. Nuestro sí sostiene también el sí de otras personas. Muchas veces nosotros, cuando nos cuesta levantarnos, cuando nos cuesta comenzar el día, cuando queremos tirar la toalla y decimos sí, estamos sosteniendo otro sí de otras personas, ¿no? El de la esposa, el del hijo, el de la mamá, el de personas que a lo mejor no conocemos tanto, pero que están viendo nuestra manera de obrar. Nuestro sí también tiene un efecto positivo en los demás. Mi sí sostiene el sí de otros, anima, posibilita. Quizás esta sea el camino para una espiritualidad de San José, meterse ahí en el corazón suyo y pedirle a Dios que nos ilumine. Hay una oración que quisiera rezar ahora ya al terminar, que es una oración que está en el devocionario de San José, del Sagrado Corazón, que hizo publicar en otras épocas el Padre Bergoglio. En una parte de la oración dice así: San José, tú has sido el árbol bendito puesto por Dios, no para dar fruto, sino para dar sombra. Sombra protectora de María, tu esposa, sombra de Jesús, que te llamó Padre y al que le entregaste todo. Tu vida, tejida de trabajo y de silencio, me enseña a ser eficaz en todas las situaciones. Me enseña sobre todo a esperar en la oscuridad, firme en la fe. Si ponemos en consonancia estas palabras con lo que vivimos durante este tiempo de pandemia, quizás nos ayude más. Me enseña sobre todo a esperar en la oscuridad. Que tu ejemplo me acompañe en todo momento, florecer donde la voluntad del Padre me ha plantado, saber esperar, entregarme sin reservas. Esta oración me inspiró un poco comenzar de esa manera esta conversación, esta charla.
porque es una oración que hemos rezado muchas veces. Pero hay otra que rezan los voluntarios de Manos Abiertas que me gustaría recordarla porque representa un poco la tarea de los voluntarios. Los voluntarios van y dan una manito en una obra un ratito por semana, algunas horas por semana. Y entonces esta oración ayuda a entender la importancia que tiene lo que hacemos, aunque sea poco. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo el número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo persevera y se muere uno sin esperanza de que le hagan un homenaje. Así es la oración, ¿no? No ser protagonista de todo, sino número 2. Quizás sí, también en nuestras vidas tengamos que aceptar que es un camino posible de espiritualidad. Pidamos a San José que nos acompañe en nuestra reflexión durante este mes de San José, durante este año dedicado a San José. Recemos juntos para terminar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen descanso.